Pues una vez más, mis amados hermanos, vamos a esta tarde, siempre digo mañana porque estoy acostumbrado a predicar en las mañanas. Y digo en esta mañana, pero ya es de tarde. Así que si usted piensa que se me va así la onda, esa es la situación. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a leer un poquito en el capítulo 2, por ahora 2 versículos, 6 y 7. Eso está, ya usted sabe, ahí después de Efesios, usted busca ahí en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, usted va a encontrar a Corintios, usted va a encontrar ahí a Efesios, usted va a encontrar a Colosenses, está ahí al ladito de Filipenses, lo va a encontrar. En mi Biblia está en la página 324. Pero pase Efesios, Filipenses, luego viene Colosenses y más adelantito está Tesalonicenses. Colosenses capítulo 2, por ahora 2 versos 6 y 7. Usted tiene su Biblia, usted dice amén, ¿lo tienen? Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Leemos? Vamos a ponernos de pie un momentito, son solo 2 versículos, les prometo por ahora. Así que cada vez que leamos la Biblia, es bueno reverenciar la palabra de Dios para que Dios obre en nuestros corazones. Y también dándole a Él la honra, la gloria y la alabanza. Colosenses, capítulo 2, versos 6 y verso 7. ¿Lo tienen? ¿Leemos, iglesia? Amén. Gracias. Dice así la palabra de Dios y como siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Colosenses capítulo 2 versos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una vez más, Señor, añádele rica bendición a tu palabra. Tomen asiento un momentito, por favor, y vamos a predicar hoy bajo el tema andando en Él. ¿Qué significa la palabra andar? Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra andar significa vivir, vivir en Él, vivir en Cristo. Esta palabra, mis amados, es para creyentes. Como la Biblia y el mismo Dios no discrimina a nadie, quiero dar la oportunidad de que si usted no ha conocido a Cristo, pues este es el momento. La palabra es para usted, también es para todos. Está dirigida en específico a aquellos que ya han creído, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que han recibido el regalo de salvación, aquellos que le han dicho que sí a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han entendido que hemos nacido pecadores y que necesitamos ser limpiados de nuestro pecado para tener acceso al cielo. Pregunto, ¿a cuántos les gustaría ir al cielo el día que les toque? Dicho sea de paso, es solamente 2 lugares a los que iremos, o al cielo o al infierno. Si usted no quiere ir al cielo, no hay ningún problema. Usted ya tiene su boleto directo para el otro lugar. Hay en la palabra de Dios claridad en cuanto a eso. Muchos quieren ir al cielo y para serles honestos, al cielo vamos a ir, pero no todos entrarán. Eso es como que usted vaya a un concierto y usted no tenga boleta. Usted puede ir al Bojangles Arena. Si viene aquí el Charlotte FC para ir a ver el soccer, usted puede ir al Bank of America al estadio, pero usted no tiene la boleta para entrar, se va a quedar afuera, ¿sí o no? Cualquiera puede ir al estadio. Tanto así que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, que en aquel día, el día del juicio, el día que va a venir, porque está establecido, dice la palabra de Dios, que todos vamos a morir y que luego viene el juicio. Todos vamos a ser juzgados. Y dice la palabra de Dios que en aquel día, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, en el nombre tuyo, yo hice esto o aquello. Entonces dice, yo le voy a responder, yo no sé quién tú eres. Yo nunca te conocí. Yo no sé quién tú eres. Entonces no van a poder, en aquel día muchos me dirán, muchos van a querer entrar. Porque, oye, qué difícil,
Pero qué triste es usted ir a aquel concierto de aquel artista que le gusta tanto y usted escuchar la música de afuera y usted no poder entrar. Y usted ver a uno que, o a una, o a varios, que usted pensaba que la última persona que usted iba a ver ahí, porque no tenía dinero para comprar el boleto, o no tenía tal cosa, o no tenía las condiciones, o no tenía el transporte para llegar. Pues el boleto hoy está aquí. No le va a costar nada. Si usted lee su Biblia y usted se mete, por ejemplo, en todos los milagros que Cristo hizo, si usted va a la palabra de Dios y usted ve todas aquellas grandes cosas, hablando desde la resurrección de Lázaro, hablando sobre el ciego Bartimeo, hablando sobre aquel, no solamente Cristo, sino sus discípulos hicieron grandes milagros. En todo aquello hubo una interacción. No solamente él dijo esto que sea así, sino que cada vez que había que hacer algo para alguien, había algo que la persona tenía que hacer. Incluso cuando él fue a resucitar a Lázaro, ¿qué dijo él a los que estaban ahí como testigos? Quiten la piedra. ¿Se acuerdan? Hubo que mover la piedra para él poder decirle a Lázaro, sal. O sea, él tenía la potestad de mover la piedra como tuvo la potestad de levantar a Lázaro de la muerte. Pero en todos los milagros que Dios hace para nosotros hay una interacción, hay algo que usted y yo tenemos que hacer. La salvación es gratis, pero usted tiene que decir que sí. Nos toca a nosotros aceptar el regalo que Dios tiene para nosotros. Hermano, aquí está esta botella de agua, es un regalo que yo le doy a usted. Usted puede aceptarla o rechazarla. De hecho, hay gente que acepta el regalo y luego va y lo tira en un rincón. Hay gente que todavía tiene medias y corbatas y bufandas de diciembre, que no le gustó el regalo, pero por lo menos tuvieron la cortesía de recibirlo. ¿Por qué yo digo todo esto? Bueno, porque estamos hablando de que hay algo que yo necesito hacer para yo recibir la salvación que Dios tiene preparada. Dios tiene ya Él lo hizo desde antes de la creación del mundo. Él tiene ya todo, su nombre ya, Dios lo tiene preparado. Pero te tiene que decir que sí. Va a haber un día, hermanos, en que usted se va a enfrentar con Dios. Y usted va a llegar allí a aquel lugar. Y usted se va a sentar. Hermano, ¿ustedes han visto a la doctora Polo? ¿Quién no ha visto a la doctora Polo? Pero no va a ser como tan funny, pero sí va a ser más dramático de lo que usted se imagina. Porque cuando usted habla de un juicio, en un juicio hay un juez, hay un fiscal acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás, dice la palabra de Dios, es el que nos acusa delante de Dios todos los días. Él está delante de Dios. Pero mira el pastor ahí predicando, pero tú no sabes lo que... Él está acusándonos todos los días delante de Dios. Dicho sea de paso, él tiene acceso a Dios. Si no, usted se lee en el libro de Job. Dice que Satanás andaba rodeando la tierra, andaba en primera fila en las iglesias, estaba él. Y que se presentaron junto con los hijos de Dios en aquel día. Él fue y se presentó también. Porque para presentado es bueno. El Señor los reprenda. Y se puso a contender con el Señor. Pero tú no has considerado a Job. Y el Señor le dijo, pero es una persona que yo lo tengo en gran estima. Y ojalá Dios pueda decir eso que dijo de Job de nosotros. Pero ahí está él, delante de Dios, acusándonos todo el tiempo. Dios sabe quién era Job. Sin embargo, Satanás viene y comienza a meterle cizaña de Job al mismo Dios que lo conoce a nosotros. Él está acusándonos todo el tiempo. Él sabe quiénes somos. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque estamos hablando de personas que han creído. Pero hay algunos que han creído que realmente no han creído. Y Él nos dice a nosotros, oye, si tú has creído, yo te voy a mostrar cómo debe ser el andar del cristiano, el vivir del cristiano. En la carta que Pablo le escribe a los Corintios, me parece que también dije eso la última vez que estuve, pero una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, Dios tiene unas expectativas diferentes con nosotros. No es posible que usted haya tenido un encuentro con Cristo y que usted sea el mismo. Eso no tiene sentido.
Dice su palabra en 2 Corintios 5:17, que aquel que es nacido de nuevo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ahora son todas hechas nuevas. Y hay gente todavía por ahí que anda odiando, anda teniendo rencilla, anda en pleitos, anda en contienda y anda haciendo la misma cosa y se hace llamar cristiano. En aquel día muchos me dirán, hice esto, esto y aquello, entonces les declararé, dice el Señor, yo nunca te conocí. Fíjate, no fue que tú fuiste un día y yo te dije sí y me dijiste que sí y tuvimos una relación. No, es que yo nunca te conocí, es que yo no sé quién tú eres. Es que tú eres un impostor. Wow. Después de haberte pasado la vida en la iglesia, trabajando duro para el Señor, según tú, según yo, según nosotros, Él me declara que Él nunca me conoció. La palabra conocer significa tener intimidad. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Te conoce Él a ti y tú lo conoces a Él? Yo no estoy hablando de las vestiduras y de la barba y del pelo y del físico. No, es conocer a la persona. Es que es una calle de doble vía. De nuevo, Él me da, yo recibo. Yo doy y Él recibe. No porque Él necesite, porque cuando Él recibe, yo me beneficio. Yo les voy a mostrar, mis amados, en este mismo contexto. Una vez que usted conoce de Cristo, Él tiene expectativas de cada uno de nosotros. Y aquí le voy a mostrar en este pasaje 4 aspectos que Él menciona que se espera del creyente. La semana que viene, si Dios me lo permite, y aquí estamos todavía y Dios no ha llegado, o no me enfermo, o no me pasa nada, vamos a estudiar el próximo capítulo, porque vamos a martillar sobre estas expectativas que Dios tiene de nosotros. ¿Por qué es importante? Porque usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo representamos al cielo aquí en la tierra. Cuando una persona lo ve a usted o me ve a mí, no necesariamente porque yo sea pastor, sino usted porque es creyente, se espera que usted se comporte como creyente y usted exalte el nombre de Dios a través de su comportamiento, a través de mi comportamiento, a través de mi accionar, de mi carácter, de mis palabras. Dios espera que yo lo represente. ¿Por qué hay mucha gente que no viene a la iglesia? Por los hermanos, ¿sí o no? No, o sea, ahí son todos hipócritas, o ahí son todos estos, o ahí son todos chismosos. Hermano, no dicen de Dios, dicen de los hermanos, ¿sí o no? Y a veces da por nombre. La hermanita fulano, el hermanito fulano, el pastor fulano. Hermano, el problema no es Dios, somos nosotros. Y Él espera, oye, y no es por falta de llamada de atención ni de exhortación de parte de Dios, porque ahí está la palabra, pero como yo no tengo intimidad con Él, entonces yo hago lo que yo entiendo debo hacer, pero las instrucciones están aquí. El problema es que ninguno de nosotros lee el manual de instrucciones. Y Dios tiene expectativa para nosotros porque les representamos, no solamente porque les representamos a Él, hermano, es que cuando vivimos la vida que Él quiere que vivamos, tenemos una vida de calidad. Porque muchos de nosotros viven una vida como de amargura. Y es como si el cristianismo fuera como algo como malo, como si estuviéramos enojados, como si estuviéramos tristes, como si... Hermano, ¿por qué es eso? El cristiano está supuesto a estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no depende de la circunstancia, depende de Cristo. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Nadie. Dice que cuando estamos aquí en su mano, nadie nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, hermano, nada, ni la muerte. Ni la muerte nos separará del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo
Jesús. Nunca se le olvide esto. Rápidamente un trasfondo de la carta de Colosenses o de la carta de Pablo a los Colosenses, fue escrita obviamente por Pablo, pero también fue escrita por Timoteo. Pablo le da el crédito a Timoteo. ¿Sabe que Pablo estaba medio ciego? Ya al final de su, en los casos de su vida, Pablo estaba quedando ciego y tenía problemas ya para escribir. Entonces tenía problemas ya él le dictaba, y parece Timoteo, siendo su siervo fiel, él le dictó la carta que escribió para esta iglesia en Colosa, la ciudad de Colosa, una ciudad que estaba dominada por los griegos, y se habían permeado en aquel lugar personas que tenían pensamientos. ¿Sabe que los griegos eran muy inteligentes? Filósofos, matemáticos. Una persona, pero bueno, son muy inteligentes. De hecho, en este momento, son una de las personas usted se va, por ejemplo, a la historia y va al Renacimiento. Usted va a todas esas, y bueno, me acuerdo, nos acordamos cuando estábamos en la secundaria, que hablaba todas esas cosas de la mitología griega, todo lo que tiene que ver, eran personas altamente inteligentes. Había una mezcla de griegos con una filosofía llamada gnosticismo, y se permearon ahí junto con el judaísmo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, ellos entendían que había un ente alto espiritual y que la carne, lo físico, llamado metafísico, no servía para nada, absolutamente para nada. Tenía que ser todo espiritual. Y ellos entendían que para alcanzar ese nivel espiritual, usted tenía que dejar muchas cosas en términos de lo físico, dejar de comer de una manera, dejar de hacer tal cosa de tal manera, como negar lo físico. Hermano, hay que alimentarse. De hecho, se casaban solamente con el hecho de procrear. Era una cosa como tonta. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, me tocó un maestro de sociología. Y él era metafísico. Recuerdo también en el 7º grado me tocó un maestro de inglés y francés y que no sé qué. Y él era gnóstico. Yo no entendía nada de eso, pero hoy lo entiendo. Y muchas veces le saltan a uno con cosas que uno no las entiende. Pero he visto personas salir del evangelio real de Cristo para meterse en estas corrientes y en estas cosas que están permeando las iglesias de hoy en día. Hermano, usted ve gente que usted lo vio aplaudir, usted lo vio ir alabando al Señor y lo vio contento y feliz. Hoy lo está viendo en sectas, porque la gente se está dejando engañar. Hay muchos engañadores. Satanás está usando mucha gente para permearse en las iglesias y para engañar, porque él es el engañador. Señor lo reprenda. Y en esta iglesia no fue la excepción. Pablo escribe y le escribe a los colosenses, a la iglesia de Colosa, para corregir estas cosas. Y le dice, oye, ustedes recibieron la doctrina sana, recibieron la palabra de Epafras, recibieron lo que yo les di. Ustedes tienen la base para tener un evangelio como va. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Porque, hermano, cuando entra la duda, comenzamos a pensar en pajaritos embarazados, hermano, y comenzamos a salir y comenzamos, hermano, no, la palabra de Dios es clara, es la misma palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él es inmutable. Yo tengo que entender eso. Yo no puedo pensar una cosa hoy y mañana otra. La palabra de Dios me dice que yo no puedo ser fluctuante como olas que vienen, que me llevan. No, hermano, usted tiene que ser fiel. Y lo que creyó ayer, créalo hoy. Eso es así. No cambie. ¿Por qué? Porque van a venir muchas cosas que me van a enamorar, me van a conquistar y me van a sacar. Hermano, Él lo que quiere es separarte de la manada para comerte vivo. Yo tengo que ser más inteligente porque Él es la sabiduría y tenemos la mente de Cristo. Pero no entendemos eso. Y cualquier cosita que viene, me voy por ahí. Y esos vientos, me voy como si fuera yo cometa. No, tenemos que tener los pies bien plantados. Él es la base. Y esta carta lo que hace es que exalta y me dice quién es Cristo, la deidad de Cristo, la supremacía de Cristo en todo, sobre todo y por todos. ¿Por qué? Porque yo no me debo de dejar llevar por estas cosas que me van a conquistar. Van a venir muchas cosas bonitas.
Y como yo no leo la palabra, pues que me la lea YouTube o Google. Bueno, nosotros podemos leer la palabra. Y dice algo que me ha ayudado mucho a mí. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 5, que al que le falte sabiduría, no que le pregunte al pastor, no que le pregunte al hermano, ni al diácono, ni a la hermana, ni que lo vea, ni que lo busque en Google, que se lo pregunte al mismo Dios. Dice su palabra que al que le falte sabiduría. ¿Qué es lo que? Pero no, hermano, no está hablando de sabiduría de libros. No. Es que muchas veces voy a tomar decisiones que yo no sé qué hacer. Me falta sabiduría. Yo no sé cómo tomar una decisión. Pregúntele a Dios. Y dice su palabra que Él es bueno y que te va a dar ese conocimiento que tú necesitas abundantemente y sin reproche. ¿Por qué más queremos? Pero entonces nosotros, escuches, tenemos los roles invertidos. Tomo la decisión, meto la pata, me meto en problemas, entonces le pregunto a Dios. ¿Sí o no? Bueno, cinta negra en eso soy yo. Meto la pata. Ay, voy llorando donde el Señor. Señor, sácame de esta. Cuando yo pude preguntarle a Dios antes de caer en el pozo y esperar su respuesta, porque ahí está el problema. Esperar en el Señor no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Porque Él es paciencia. Dice su palabra en Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley, dice su palabra. Yo tengo que entender eso. Y cuando yo entiendo eso, entonces, hermano, y si yo no tengo la fortaleza física, tengo la espiritual para poder esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que viene a mi vida cuando le digo que sí a Cristo es el fruto del Espíritu. Y el fruto no llega solo, es un ramillete. Sí, porque la gente dice que los frutos, no, eso es una barbaridad. No hay los frutos, es un fruto, uno solo, con muchas ramificaciones. Es como usted tener un ramillete de uvas. Tiene un ramillete con 50,000 uvas ahí. Pues aquí tiene un fruto con muchas diversidades. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. ¿Sí me entienden? Entonces ahí estamos. Entonces cuando eso llega, que llega el Espíritu, llega el fruto y todas esas cosas llegan juntas. El que no era capaz de amar antes, ahora puede amar. El que no era capaz de esperar, ahora puede esperar. El que no era capaz de tener dominio propio, ahora mete la pata, pero ahora lo piensa. Porque es un proceso. Y hay gente que piensa que conoce de Cristo hoy y ya su vida va a cambiar. Eso es mentira. Mentira del enemigo, el Señor lo reprenda. Es un nuevo nacimiento. El bebé no sabe nada, pero va aprendiendo. Y el bebé que primero que aprende a llorar para que lo alimenten. ¿Quién le enseña eso? Y lloran, y lloran, y lloran. Cuando tú le das su pepe, como le dicen, ahí se calla tranquilito. Pero llora también cuando se enferma, cuando le está saliendo los dientitos. Llora también cuando está molesto, cuando tiene sueño. ¿Quién le enseña eso? Va desarrollando a medida va creciendo. Y a medida va creciendo, entonces comienza primero gatea. Luego da sus pasitos. Luego camina, luego corre que usted no lo alcanza. Luego rompe los platos. Luego lo ensucia. Ese es el bebé. Eso somos en Cristo. Vamos aprendiendo y a medida vamos metiéndonos de lleno en Él, Él nos va enseñando cómo debemos conducirnos, así como el Padre le va enseñando al Hijo. No hagas esto, no metas los dedos en la corriente, no te pares ahí, no hagas, hermano, el Padre le va a enseñar. ¿Qué quiere? Nuestro Padre celestial nos va enseñando cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir, cómo debemos conducirnos en este mundo caído, hostil al creyente. Y él dice en el verso 6, vamos otra vez,
Él dice, por tanto, esta frase yo les expliqué hace un par de veces que vine aquí, que esto no es fortuito, no es una creación literaria. Simple y llanamente le doy un ejemplo. Yo no he comido, por tanto tengo hambre. O yo comí, por tanto ya estoy lleno. ¿Sí me entiende? O sea, hay algo que pasó antes, que él está poniendo la premisa para decir, algo pasó antes. Yo a ustedes le dije algo antes, que voy a basar lo que voy a decir ahora en lo que dije antes. ¿Están conmigo? Yo a veces me tomo mucho tiempo, le pido disculpas de antemano, pero hermano, yo no coincido que usted vaya a su casa sin entender la palabra de Dios, porque yo no me tomo el tiempo. Deme 2 minutitos más. Es importante que usted entienda que las palabras, no hay una palabra desperdiciada en la Biblia. Todo es importante. Las comas, los puntos y comas, todo es importante. Todo. Porque por eso Dios lo puso ahí, es la palabra de Dios. Y él empieza en el verso 1 del capítulo 2. Él dice, porque yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo. Está en el verso 1 del capítulo 2. Por ustedes. Pablo empieza a orar por los colosenses, por la situación que hay dentro de la iglesia. Pablo está orando y él dice en el verso 1, porque quiero que ustedes sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, que era otra iglesia de la Odisea, que Cristo le escribe en Apocalipsis, también léanlo al principio de Apocalipsis, para que ustedes sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, con el propósito de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez más, están escondidos todos los tesoros. De nuevo, cada coma, cada punto, cada palabra, hay algo que está ahí oculto. Y un día yo leo la Biblia y leo y nada, pero un día vengo y Dios me abre la palabra y yo digo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¿No le ha pasado eso? Que usted abre su Biblia y Dios le revela una cosa y usted se pone tan contento que usted como salta de alegría, como aquel cojo en el templo de la Hermosa. Cuando le dijo a Pedro, oye, dame algo, y Pedro y Juan van entrando, y le dice, dame una limonita ahí, y Pedro se queda así mirando, y dice, mírame atentamente a los ojos, le dice a aquel cojo, y se queda el cojo con un ojo en Pedro y otro ojo en la mano, a ver si la mete en la bolsa, a ver qué va a pasar. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y dice que aquel cojo se levantó saltando de alegría, alabando a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Porque hay cosas que están ocultas, pero qué bueno cuando Dios tiene misericordia y me abre su palabra. Qué bueno cuando Dios me muestra su misericordia. Qué bueno, qué bien me siento yo cuando Dios me contesta la oración. ¡Wow! Qué bueno cuando estamos adorando a Dios y esa alabanza me quiebra, me quebranta. ¡Gloria a Dios! Pero no todos los días. ¿Sí o no? Está oculto. Esos son los conocimientos, es un tesoro. Pero el tesoro, realmente hay que buscarlo como piedra preciosa. Él dice, y esto lo digo para que nadie, ¿qué? Ahí está la palabra. 4, verso 4. Y esto lo digo para que nadie, ¿con qué? ¿Con qué? Con palabras persuasivas. Palabra persuasiva es alguien que está tratando de convencerte, persuadirte de algo que no es verdad, pero que suena bonito. Para que nadie, esto se lo digo, oro por ustedes, para que nadie, los engañe con palabras persuasivas. Y aquí viene la razón, porque Dios es tan bueno que no solamente le dice, mira, no camines por ahí. No, él te dice, no camines por ahí porque te pueden asaltar. Él te da la razón por la cual Él te está diciendo que no te dejes engañar con palabras persuasivas. Verso, dice aquí el 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, dice él, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En otras palabras, yo les dejé buena palabra, les dejé buena base, les dejé buena zapata, cimentado. ¿Y cómo es que ahora yo escucho que ustedes están escuchando corrientes raras de noticismo? ¿Qué es eso? Eso es imposible. Eso es lo que está diciendo. Entonces él dice,
porque le dejé esa base, porque les enseñé la sana doctrina, porque la palabra que le prediqué era la palabra real y verdadera. Por tanto, estamos ahí, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Por eso dije al principio que esto es para creyentes, para personas que han recibido a Cristo. Por tanto, de eso que se te enseñó, que somos pecadores, que nosotros necesitamos a Cristo para que limpie nuestro pecado, para que nos dé vida eterna. Necesitamos a Cristo para que trabaje en nuestros corazones. Necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Necesitamos caminar con Él y que Él camine con nosotros. Caminar con Él y que Él camine con nosotros. ¿Sabe que a veces Él camina con nosotros y nos adelantamos? O nos atrasamos, nos quedamos atrás y Él sigue caminando. Usted tiene que ir a la par con Cristo. Está en capítulo 4 de Efesios, tiene que leerlo. Porque la carta de Efesios y la carta Colosenses ahí van de la par. Es como dos caras de la misma moneda. Escuche esto. Él dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, esta es un imperativo, es una orden. Ande en Él, viva en Él, esfuércese por hacer las cosas que... Hermano, levante su mano, usted sabe lo que a Dios le agrada. ¿Sí o no? Yo sé lo que a Dios le agrada. Yo sé lo que a Dios le molesta. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo hago? Esto es una orden. Anda como Él espera que tú andes. Vive como Él espera que tú vivas. Uno que peca de inocente, de tonto. No, pero Señor, yo no sé. Porque, ay, Señor, enséñame. Gloria a Dios, qué bueno que preguntó. Porque Él me va a decir cómo es. Sí, porque muchas veces, o sea, no es que uno sea tonto, ni sea tampoco simple, ni que uno tampoco pueda no pecar, por ejemplo, no, de ingenuo, no, eso no es. Puede ser que honestamente yo no sepa cómo Dios quiere que yo viva. Eso es legal, es probable. Y bueno, Dios dice, ok, porque si tú me dices a mí que hagas algo y no me das las instrucciones, pues es culpa tuya. Pero ¿a quién me la da las instrucciones? Escuche esto, verso 7. ¿Están ahí? Él dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya eres creyente, Él dice, entonces, Él dice, anda, vive en Él. Miren, mis amados, a veces el español, el inglés, dice uno que vino a este país y no aprendió inglés y se le olvidó el español. ¿Cómo la ven? Pero aquellos que saben un poquitito de inglés, cuando hablamos de la palabra in, está hablando de adentro. In, eso es en inglés, inside, como adentro. Entonces Él me está diciendo que yo viva adentro de Cristo y que Él viva adentro de mí. Es como mi sombra. Donde quiera que usted va a ir su sombra. ¿Están conmigo? En ese sentido, para que podamos entender qué es lo que Él está diciendo. Porque si no, o sea, ¿cómo yo voy a vivir en Cristo? Está hablando de vivir dentro de Cristo y que Él viva dentro de mí. Hermano, Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios, como Emmanuel. Dios con nosotros. Amén. Ok, entonces Él dice aquí, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, vivan en Él, dentro de Él y que Él esté dentro de ustedes. Escuchen esto. Anden en Él. Y yo me puedo preguntar, ay, ¿cómo eso es posible? Si yo les dije hace un ratito que lo primero que viene a morar, a vivir, a habitar dentro de mí es el Espíritu Santo, pues ya yo llevo la ventaja. ¿Sí o no? Ya Él está dentro de mí. Pero muchas veces yo no lo sé. Muchas veces yo no lo siento. Muchas veces yo no lo percibo. Muchas veces yo hago cosas o dejo cosas de hacer porque yo entiendo, hermano, es que tenemos que despertar al Espíritu Santo que está dormido en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, está ahí. Pero no lo alimento. Está débil y casi ni se siente. Se escucha como una pequeña voz por allá a lo lejos. Pero mientras más comida le doy, pues así habla fuerte como el pastor. Tenemos que alimentar. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Hablaba el otro día y prediqué sobre fortalecer el hombre interior. ¿Cuántos se acuerdan?
Efesios capítulo 3, verso 14, dice, tenemos que fortalecer el hombre interior, ejercitarlo. Bueno, está débil el Espíritu Santo en nosotros. Y Él dice que tenemos nosotros que andar, vivir con Cristo en nosotros y nosotros dentro de Cristo. Ok, aquí vienen las 4 situaciones que Él me da para yo fortalecer el Espíritu Santo y para que yo percibir la presencia de Cristo dentro de mí. Lo primero que Él me dice en el verso 7, ¿están ahí? Rapidito, voy avanzando, pero le doy el concepto de lo que está hablando Pablo aquí. Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, Señor, andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo voy a andar en Cristo? Arraigados y cimentados. Bueno, la palabra arraigados está hablando de raíz. Está hablando como un árbol. ¿Y qué tiene el árbol? Tiene raíces, ¿sí o no? Pero hay raíces. Usted puede ver árboles frondosos como esos que están aquí en la yarda, en el parqueo. Y esos árboles usted puede verlo alto, pero no ve hasta qué profundidad tienen ellos en sus raíces. Y llegan vientos, y llegan ciclones, y llegan tornados, y el árbol ahí, mire, plantado, ¿sí o no? No se cae. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien profundas. Él dice que mis raíces en Cristo tienen que estar profundas. No solamente sirven para sostenerme cuando vengan los vientos fuertes, sino también para alimentarme. ¿Cómo se alimenta el árbol? A través de las raíces, los nutrientes, el agua, que el árbol es un ser vivo. ¿Sí o no? Y cuando muere, pues murió como un ser humano. Hay árboles que mueren estando parados y estando todos se mueren. Le cae un insecto, le cae una plaga, o muchas veces no tienen lo que necesitan. Pero mientras el árbol, miren hermano, eso es un concepto tan profundo, porque a veces en el mismo desierto, donde no hay agua, quizás llueve una sola vez al año, usted ve el árbol verdecito, palmas en el desierto del Sahara, ¿sí o no? Pero ¿y cómo? Esas raíces van hasta donde esté el agua. Yo a veces no voy donde está la palabra. A veces yo no voy donde me voy a nutrir espiritualmente. A veces yo no quiero alimentarme. Hermano, yo no busco de Dios de la manera diligente que una raíz busca para alimentar ese árbol. Arraigado significa que esa raíz tiene que ir lo más profundo posible para buscar de lo que necesito, que ya Él lo tiene y me lo ha ofrecido. Habla de raíz. Casi nunca, pero sí se ve. Uno no sabe hasta qué profundidad llega la raíz de un árbol, ¿sí o no? Pero también he visto árboles que tienen mucha raíz afuera. Los he visto. Hay árboles grandes y frondosos que tienen sus raíces muy por fuera y raíces grandes que a una vez hasta tropieza con ellas, ¿sí o no? Así también hay cristianos que sus raíces son por fuera, que mucha aleluya, gloria a Dios, pero su cimiento está muy débil y cuando viene la brisita, se fue. Es mejor que no se vea las raíces. Que lo que usted haga solamente lo sepan usted y Dios. Hay creyentes que hacen mucha bulla, hacen mucho ruido en la iglesia, hacen mucho ruido y hacen esto, y hacen lo otro y muchas obras. Dios conoce nuestros corazones. Que todo lo que yo haga, sea de comida o de bebida, sea para honrar el nombre de Cristo. Cantaba mi hermano, menguar yo para que crezca Él, Juan 3:30. ¿No han leído eso en Juan 3:30? Es que yo tengo que bajarle para que Él sea exaltado. Es una hermosa alabanza que cantaba Jaime Muriel. Pero dice menguar para que Él crezca. Yo tengo que bajarle 2 rayitas, 3 rayitas, 4. Hay gente que se quieren exaltar ellos y poner a Dios aquí abajo. No. Lo segundo que habla es de cimentar. Arraigados y cimentados. Habla de cemento, habla de zapata. ¿Sí o no? Habla de una simiente, algo de que yo voy a plantar, donde yo voy a establecerme. Fíjese, hay tantas construcciones ahora en Charlotte. Si no han visto los edificios y todos los apartamentos que están haciendo. Y yo paso hoy y hay un tractor que está pasando y usted pasa mañana y ya están 4 paredes levantadas. ¿Sí o no? Muchas construcciones. Y cada vez que usted pasa, que va para el trabajo, pasa por aquí, uno pasa casi siempre por el mismo lugar. Pero ve construcciones o casitas nuevas que están levantando, ¿sí o no? Y cuando yo paso por ahí, yo veo que han hecho algo nuevo.
Y han levantado otra cosa nueva. Y mañana está el roofing. Y pasado mañana están haciendo pero hay cosas que no se ven, que están por dentro. Plomería, electricidad. ¿Sí o no? Hay cosas que van por dentro, hay cosas cableados, hay cosas que van, el sheetrock. Usted no ve ese progreso, usted nada más ve lo que está por fuera. Y mucha gente a veces no ve el progreso de otros creyentes y cuestiona y critica. Usted mire, calladito se ve más bonito. Que su cimiento sea en Cristo. El creyente tiene que estar basado en la palabra de Dios real y verdadera. Dice aquí que yo debo de vivir, pero ¿cómo voy a vivir en Él si estoy creyendo en otras cosas? En pajarito, como decía yo, embarazado. Eso es imposible. Yo tengo que saber quién es Cristo y lo que Él hizo y hace por mí todos los días de mi vida. Usted está aquí por su gracia y su misericordia. Aquí estamos recibiendo su palabra por su gracia y su misericordia, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos sustento, abrigo. Tenemos mucho más de lo que podemos manejar. Mire, cada uno de nosotros tiene carro. Pastor, yo no tengo carro, pero tiene casa. Ya no tengo casa porque había alquilado. No, usted tiene techo. ¿Cuántos indigentes hay por ahí que no tienen nada? Yo le garantizo que todo el que está aquí tiene más de 2 pares de zapatos. Pero pastor, tengo que tener uno para trabajar y otro para venir a la iglesia. Usted nomás tiene 2 pies. Hay gente que tiene 5 vestidos, 4 jeans, 27 cosas, 5 carteras de coach. Hermano, hay gente que tiene más de lo que puede manejar. Dios es bueno. Pero no le damos la honra y la gloria. Arraigados, raíz bien profunda en Él, cimentados en su palabra, en Cristo, 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 Cristo. Sigo leyendo, Él dice arraigados y sobreedificados. Y aquí viene la palabra, escuche esto. Tercero. Primero, arraigados. Segundo, cimentados o sobreedificados. Está hablando de un edificio, está hablando de hacer en etapas. Hay cosas que hoy se sube la pared, mañana se ponen los cables, pasado mañana se pone la plomería. Hermano, es un proceso la casa. Bueno, si hay alguien que trabaja construcción aquí, usted sabe que la casa nunca se empieza por el techo. Se empieza por la base, ¿sí o no? Pues, ¿de dónde se va a agarrar el techo si no hay base? La palabra es sabiduría. Sobreedificados, Él dice. En Él, no en doctrinas, no en lo que yo pienso que puede ser, no en lo que me dijo fulanito, no en lo que diga su palabra. Y yo sé de paso que es también sacada de contexto. Por eso es importante que la leamos, la leamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él la abra para nosotros y nos revele cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tercero, rápidamente, confirmados en la fe. Ay. Hermanos, Hebreos 11:1 me dice, ¿qué es pues la fe? ¿Qué es la fe? Mucha gente no entiende qué es lo que es la fe. Bueno, pastor, la fe yo entender y tener la esperanza de que... No. La certeza de lo que yo espero, pero también el convencimiento, la convicción. Yo tengo que estar convencido de que yo soy salvo. Mucha gente no progresa en el evangelio porque todavía no se la cree. No, pastor, es que yo no puedo pensar que todo como yo soy. Créasela. Pero pastor, ¿y por qué? Porque Él no es como nosotros. Él llevó todos mis pecados sobre Él en la cruz. Dice su palabra aquí mismo en Colosenses que el acta que había en contra de nosotros. ¿Sabe que hay un acta? Yo lo hablo de un juicio. Y en ese juicio hay un acta que el fiscal va a traer, va a decir, bueno, hermanito fulano, usted mire esto, y le va a sacar una cuenta que va a aparecer un fax así largo. Ese es el acta que usted tiene. Y dice su palabra que esa acta Él la eliminó y que la clavó en la cruz el día que Él fue crucificado. Y que el que cree en su palabra, que el que lo confiesa como fiel y suficiente Salvador, eso es erradicado. No soy declarado inocente. Yo soy culpable. Eso es como que usted ahora mismo, vamos para el restaurante, vamos para Punta Cana. Y usted se come allí un buen sancocho, un ajiaco, o se come un molcajete de esos grandotes que trae de todo. Eso cuesta como $50. Imagínese, va la propina. Y la horchata que usted se va a tomar 4 vasos. Y cuando le traigan la cuenta, 4 vasos de horchata. Pues yo sé que tienen hambre, ya estamos terminando.
y le traen la cuenta de este tamaño así grande. Híjole, y ahora yo que dejé la débita en la casa. Usted tiene la débita, lo que pasa es que usted quiere que el otro pague. Y cuando usted mira la cuenta dice, no, pues, cero. Yo comí hoy como nunca. Estaba sabrosa y la horchata bien rica también y todo. Pero pregunto, ¿comió usted o no comió? Quiere decir que usted comió, usted debe esa comida, ¿sí o no? Pero ahora cuando le trajeron la cuenta está pagada, saldada en cero. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él pagó la cuenta por nosotros. Yo comí, yo pequé, pero lo que me tocaba a mí como castigo, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Cuando yo creo eso, escuche, en aquel día yo llegaré al juicio y el acusador me va a sacar esa acta. No, tenemos nosotros una gran ventaja, pero esa oferta no está disponible después que usted parta de este mundo. Es aquí y ahora. Usted va a llegar a aquel juicio y le van a sacar aquella lista, aquella acta grande, y el acusador le va a sacar testigos y todo, le va a poner aquí la película en high definition. Todas las cosas que yo dije, todas las cosas que yo hice, todos los pecados que yo hice, todos van a estar ahí. Y es rápido. No hay manera de que yo pueda defenderme. ¿Cómo me voy a salvar? Bueno, ¿quién se presenta en un juicio sin un abogado? Un tonto solamente. Un tonto se representa a sí mismo, porque hay gente que se defiende como gato boca arriba. Pero recuerde que usted va a estar delante del justo juez, delante de Dios. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo yo le digo a Dios? ¿Cómo yo le miento a Dios si Él tiene toda la evidencia? Dice la palabra de Dios. Y si alguno pecare, abogado tenéis. Cristo el justo es el que justifica. Hoy es el día que usted puede contratar a ese abogado, y cuando usted llegue a aquel juicio con todo aquel pecado, aquella gran acta, él se va a parar y va a decir, no diga nada. Y el abogado va a hablar por usted. Pero todavía la cosa se pone mejor, porque el abogado suyo es hijo del juez. Gloria a Dios. Bueno, ahí no hay ya manera. Y cuando, no porque sea hijo, porque allí no, hermano, Dios es justo. Allí no va a haber mordida, ni va a haber tampoco el tráfico de influencia. Oh, no, Él me va a defender, porque cuando el juez me diga a mí, tú eres culpable por la evidencia que yo tengo, el juez va a decir, sí, y el abogado va a decir, bueno, sí, padre, pero hay un problema. Y es que la pena que le toca a él, ya yo la pagué en la cruz. Porque cuando llegó el tiempo, él me aceptó como fiel y suficiente Salvador. Y ya esa pena la pagué yo hoy. Se terminó ahí ya. ¿Qué puede decir el justo? No puede decir nada. Ya yo pagué. Yo tengo la boleta. La boleta es Cristo. Y esa es mi edificación. Y esa es mi fe. Y él dice aquí, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿De qué manera? Así como habéis sido enseñados. A mí me enseñaron. Eso que yo le acabo de explicar, eso es Evangelio 1:01. Más claro de ahí nos canta un gallo. Pastor, ¿y qué es un gallo? Bueno, yo no se lo puedo explicar hoy. En otra prédica se lo explico. Hermanos, eso es Evangelio 1:01. Mucha gente no entiende el Evangelio. Hay que sacarle Juan 3:16. Mira, olvídese de todo eso. Lo que yo tengo que entender es que yo soy un pecador. Lo que yo tengo que entender es que yo me voy a ir al infierno. Y que cuando yo le digo que sí a Cristo, automáticamente Él borra mis pecados. Automáticamente Él paga mi culpa. Automáticamente Él escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es lo que yo tengo que entender. Ya no tienen que entender más nada. Ahora, después que yo le digo que sí, entra el Espíritu Santo y comienza a revelarme todos esos misterios que dicen aquí en Colosenses capítulo 1, verso 4. Todos esos misterios que yo no entiendo. Pastor, yo leo la Biblia y no lo entiendo. Acepte a Cristo. Yo lo acepté. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque en aquel día muchos van a decir que me aceptaron. Pero yo le voy a declarar, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Porque en una relación se desarrolla. Empezamos como novios, ahora nos casamos y nos estamos conociendo. Después la gente se conoce después que se casa. Porque cuando estamos de novio, es mi representante que va, no soy yo. Las uñas salen, las garras salen después que uno se casa.
Pero eso es otra prédica. Terminando por último. Él dice, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Escuche esto. Abundando en acciones de gracias. Miren, tenemos que ponerle atención a las palabras, como le dije hace un rato. No es acción, sino acciones en plural. Más de una, muchas. Si hay algo que el creyente es malagradecido. Nosotros no le damos suficiente gracia a Dios por lo bueno que Dios es con nosotros. Si fuéramos más agradecidos, estuviéramos de rodillas todo el tiempo. Si fuéramos más agradecidos, estuviéramos dándole gracias. Mira, gente que a veces come. Hermano, ¿por qué no oró? No, yo oramos en Aldi. Hermano, y muchas veces llega tantas cosas que Dios provee para uno. ¿Cómo venimos a los pies de Dios cuando tenemos una necesidad grande? Que tenemos un hijo preso, que tenemos una situación de salud, que tenemos falta de trabajo, que nos hace falta esto, que no tenemos sustento, hermano, y venimos con lágrimas y todo, y cuando se cumple, nos vamos por ahí como que nunca pasó nada. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia el domingo para pagarle a Dios el favor que me hizo. Pero ¿cómo es eso? Que una visita el domingo a la iglesia va a pagar lo que Dios. Hermano, eso no tiene precio. Porque hay cosas que solamente Dios hace por nosotros y no somos lo suficientemente agradecidos. Dice aquí, abundando. Cuando habla de abundancia, está hablando de sobreabundancia. Ustedes han visto ahora cómo la naturaleza está en los últimos tiempos, que usted ve que llueve y las calles se llenan de agua. ¿Cómo está? Está hablando de inundación en gracia. Es que sobreabunde, no de lo que me sobra, sino dar tanta gracia que sobreabunde, que no me canse de darle gracia a Dios. ¿Cómo le doy gracia a Dios? Haciendo lo que Dios espera de mí. Porque ¿qué necesita Dios? Que yo le dé. Pero hay muchos hermanos y personas que tienen necesidad que yo puedo suplir. ¿Pero cómo? Con lo que Dios te ha dado. Abundando en gracia. 4 cositas, de nuevo. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y dándole gracias a Dios. Oiga, qué bueno cuando yo puedo suplir las necesidades. Hay gente que le pide a Dios o le ora a Dios por un favor o por una necesidad que yo puedo suplir. Si yo la suplo, ¿qué somos de Dios? Dije yo, embajadores. Dios se va a glorificar. Porque mucha gente es honesta y dice, no tuvo que bajar el mismo Jesucristo a resolverme el problema. Fulano de tal, que es creyente, me hizo el favor o hizo la misericordia por mí. Dios se va a glorificar de una u otra manera, pero hay que hacerlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La semana próxima, si Dios lo permite, nos toca volver con el favor de Dios y vamos a hablar de cómo en la misma epístola del apóstol Pablo a los colosenses, porque muchas veces esa persona que Dios envía a hacer la misericordia, a hacer el favor, a proveer la gracia que Dios da, no se conoce, uno no sabe quién es. Porque ¿cómo ustedes piensan que un cristiano se viste? ¿O cómo se reconoce un cristiano? ¿Cómo se distingue de otra persona? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana próxima. Pero lo pueden ir leyendo en el capítulo 3 de esta epístola de Colosenses a partir del verso 14. Así que se lo doy de tarea y lo vamos a explicar un poquito más detallado, Dios mediante, la semana que viene. Así que yo quiero pues orar y de nuevo, todo lo que yo le prediqué hoy se basa más que nada en la supremacía del Señor, pero sobre todas las cosas en aceptarle como fiel y suficiente Salvador. Dios no le va a tomar en cuenta las veces que usted vino a la iglesia, los años que usted duró escuchando la palabra. Dios solo va a tomar en cuenta la decisión que usted hizo cuando se preguntó si usted quería aceptar a Cristo como fiel y suficiente Salvador. Él, dice su palabra, es el todo y por el todo. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Él estaba ahí cuando se formó todo. Él es a quien tenemos que rendirle tributo.
Así que el Señor les bendiga una vez más. Si usted quiere aceptar a Cristo, pues mire, no se preocupe, porque yo no le estoy predicando iglesia. Yo no le estoy predicando religión. No le estoy predicando denominación que tiene que ser bautista. Que no, hermano, yo le estoy predicando a Cristo. Al único que en aquel día va a estar con usted, porque yo no voy a estar ahí. Yo voy a tener mi propio juicio. Cada uno de nosotros individualmente va a tener su propio juicio. Su esposo va a tener el suyo, usted va a tener la suya, su hijo va a tener, cada uno va a tener su juicio. Pero qué bueno que el denominador común es que aquellos que han creído tendrán todos el mismo buen abogado. Así que Dios es bueno. Si usted no lo ha aceptado, acéptele hoy, que Él está esperando esa respuesta suya. Hay una interacción entre usted y Él, pero usted tiene que decirle que sí. Y en aquel día, yo le garantizo que no se va a arrepentir. La mejor decisión que usted puede hacer es decidir por Cristo. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada preciosa mañana. Gracias, Padre, porque hoy hemos predicado tu palabra. Gracias porque hoy tú nos has dado, Señor, la facultad. Nos ha dado, Señor, el favor de traer, Señor, tu palabra ante esta congregación. Yo te ruego que si hay alguno que no te ha aceptado, que tu hijo todavía no ha hecho, Señor, estragos en su vida, que hoy sea el día, Señor. Que hoy sea el día. Que hoy sea la transformación. Que hoy sea el día en que tú toques su corazón. Pero no solamente aquellos que no están aceptados, sino también aquellos que se han alejado, que de alguna manera u otra han entendido de que hay otras cosas más interesantes. No estamos hablando de ser interesante. No estamos hablando de cosas que me puedan causar emociones. Las emociones vienen y se van. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, dice tu palabra. El mundo, la vida, todo pasará, mas tu palabra no va a pasar, Señor. Yo te alabo y te doy gracias en este precioso día. Y te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que si alguno de nosotros no está viviendo la vida o andando como tú quieres que andemos, que tú nos endereces nuestro camino. Que tú gobiernes nuestra vida. Que podamos hacer tu voluntad, como dice la alabanza del Alfa y el Omega. Te doy gracias y te alabo en este día. Y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Su iglesia dice, amén.